El precio del abandono. La venganza de la esposa descartada. Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado qué harían si el hombre que juró amarlos para siempre los humillara públicamente? Prepárense para una historia de traición, triunfo y un giro del destino tan inesperado que les quitará el aliento. ¿Qué tan poderosa debe volverse una mujer para no solo sobrevivir, sino también obligarlo a presenciar su mayor victoria? No olviden dar me gusta y suscribirse a este canal para más historias increíbles. Y comenten abajo con su primera impresión. Capítulo 1. El precio de la traición. Si tu mundo se desmoronara de esta manera, ¿guardarías el secreto o lo confrontarías? La fina lluvia de mayo convertía a la ciudad en una pintura impresionista, donde las luces de los edificios se disolvían en pinceladas doradas sobre el asfalto mojado. En el 20º piso del Hospital de la Luz, Sofía Vidal se ajustó su bata blanca por tercera vez en 5 minutos, mirando por la ventana panorámica cómo el tráfico serpenteaba por las avenidas, como venas palpitantes de la ciudad. 5 años. 5 años desde que había puesto un pie en estos barrios de clase alta, desde que había respirado el aire enrarecido de los privilegiados. Ahora, a los 30 años, ya no era la joven limpiadora con un uniforme gastado y sueños tímidos. Era una doctora, la doctora Sofía Vidal, pediatra especializada en neonatología, con una residencia completa en el hospital y un currículum que hacía que incluso los colegas más experimentados la respetaran. Pero su corazón seguía latiendo rápido. «Mamá, ¿estás nerviosa?» La voz cristalina de Isabel la trajo de vuelta al presente. La niña de 4 años, rubia como ella, sostenía el dobladillo de su bata con sus pequeños dedos. Sus ojos azules la miraban con esa percepción inquietante que solo los niños poseen. «Un poco, mi amor». Sofía se agachó a la altura de su hija, alisando sus rizos dorados. «Mamá va a recibir un premio hoy. Es importante». «¿Vas a ser famosa?», preguntó Leo, apareciendo junto a su hermana. El niño tenía el pelo castaño desordenado y ojos oscuros que, a veces, hacían que el corazón de Sofía diera un salto doloroso. El parecido era innegable. «No famosa, mi amor. Simplemente reconocida por mi trabajo». Tomás, siempre el más observador de los 4, frunció el ceño mientras se ajustaba la pequeña corbata de su traje de tamaño infantil. «Es por el proyecto de las madres, ¿verdad, mamá? El que sigues explicando por teléfono». Sofía sonrió, conmovida por la atención que sus hijos prestaban a su trabajo. El proyecto Madres del Futuro había nacido de su propia experiencia. Un programa de asistencia médica y psicológica para madres solteras en situaciones vulnerables, que ofrecía desde atención prenatal gratuita hasta guardería durante los turnos de trabajo. En 2 años, ya había atendido a más de 500 familias. Exactamente. Y ustedes son mi mayor inspiración para todo esto. Ana, la más sensible y callada de los cuatrillizos, se acercó lentamente y besó la mejilla de su madre. «Nosotros te animaremos abajo, mamá. La señora Ramírez dijo que va a grabarlo todo con su teléfono». La señora Ramírez, la vecina de 62 años que se había convertido en abuela de corazón, saludó desde el sillón en la esquina de la sala de espera VIP. Era la única persona en la que Sofía confiaba plenamente con los niños. «¿Lista, cariño?» La señora Ramírez se puso de pie, ajustando su bolso. «Pronto empezarán a llamar a los homenajeados». Sofía respiró hondo. El evento benéfico anual del Hospital de la Luz reunía a la élite médica y empresarial de la ciudad. Patrocinadores, directores, médicos de renombre
y también algunas caras que prefería no encontrar. Pero no podía huir para siempre, no cuando había construido una carrera sólida con su propio sudor. Bajaron al auditorio principal. El ambiente era una sinfonía de elegancia discreta, una araña de cristal, paredes revestidas de madera noble, flores blancas en imponentes arreglos. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave sonido de un piano. Sofía reconoció a algunos colegas, saludó a autoridades en el campo médico, pero mantuvo una sonrisa profesional y pulida, protegiéndose detrás de la máscara que había aprendido a usar. Los niños se sentaron en la segunda fila, junto a la señora Ramírez. Sofía fue dirigida al área de los homenajeados, cerca del escenario. Su corazón latía de forma errática, no solo por la ceremonia, sino por la extraña sensación de ser observada, y lo era. 3 filas más allá, Mateo Valdés había dejado de respirar. A sus 35 años, seguía siendo el mismo hombre imponente que dominaba las portadas de las revistas, pero sus ojos tenían una melancolía que no existía 5 años atrás. Su impecable traje de diseñador no podía ocultar el peso que llevaba sobre sus hombros. Desde que había tomado el control total de la empresa familiar después de la muerte de su padre, se había vuelto aún más solitario y reservado. Pero nada de eso importaba ahora. Era ella, Sofía Vidal, la mujer que nunca había podido olvidar, que visitaba sus sueños cada noche, que era la medida para todas las demás, y por eso todas le parecían vacías. Era diferente, no solo por los años que habían pasado, sino por una nueva energía. Había una confianza en su postura, una autoridad silenciosa en la forma en que saludaba a la gente. Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que había madurado, pero seguía siendo tan hermoso como en su memoria. Y entonces sucedió. El director del hospital subió al escenario para comenzar la entrega de premios. Mateo, como uno de los mayores patrocinadores, debería haber estado prestando atención, pero sus ojos estaban fijos en ella. Hasta que escuchó. Y ahora invitamos a recibir el premio a la innovación en medicina social a la doctora Sofía Vidal por la creación e implementación del proyecto Madres del Futuro. El mundo se detuvo. Sofía se levantó con gracia, ajustándose la bata, y caminó hacia el escenario. Cada paso era una lección de dignidad, cada movimiento una declaración silenciosa de que había ganado. Mateo sintió una mezcla de orgullo y desesperación que le atravesó el pecho como una cuchilla. Cuando llegó al micrófono, su voz era clara y firme. Recibo este premio no solo como doctora, sino como mujer y como madre. El proyecto Madres del Futuro nació de la comprensión de que la maternidad en una situación vulnerable no debe ser una sentencia de pobreza o abandono, sino una oportunidad para construir un futuro mejor. Cada madre atendida por nuestro programa representa a una familia entera que tendrá acceso a la dignidad, la salud y la esperanza. Mateo tragó saliva. La mujer en el escenario era la misma que había amado, pero también era alguien completamente nueva, una guerrera que había convertido el dolor en propósito. Dedico este premio a mis mayores inspiraciones, continuó Sofía, con sus ojos buscando la segunda fila. A mis 4 hijos, que me enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo. 4 hijos. Mateo siguió su mirada y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 2 niños y 2 niñas, todos de la misma edad aproximadamente, todos con rasgos que él conocía íntimamente. El pelo castaño desordenado de uno de los niños, los intensos ojos oscuros, la sonrisa tímida del más pequeño, los rizos dorados de las niñas.
No era posible. Lo era. Cuando Sofía bajó del escenario, sosteniendo el trofeo, los niños corrieron hacia ella. El niño más hablador, Leo, pudo escuchar, gritó: «¡Mamá, estuviste increíble!». «Todo el mundo aplaudió», dijo la niña rubia, mostrando el teléfono de la señora Ramírez. «Estamos orgullosos de ti, mamá», susurró el otro niño, más reservado. Y la más pequeña, la de los rizos dorados, simplemente se aferró a la pierna de Sofía, escondiendo su cara en la bata. Mateo estaba de pie, sin darse cuenta. La gente a su alrededor se felicitaba, hablaba, se reía, pero él permanecía inmóvil, observando la escena desde la distancia. Su pecho ardía como si hubiera tragado fuego. 5 años atrás, las matemáticas eran crueles y precisas. Sofía debió sentir el peso de su mirada, porque se volvió en su dirección. Por un momento que pareció una eternidad, se miraron el uno al otro a través del auditorio. Mateo vio que su rostro se endurecía, sus hombros se tensaban. Le dijo algo a los niños, tomó la mano de la niña más pequeña y comenzó a caminar hacia la salida. No podía dejar que se fuera de nuevo. Mateo se movió entre la gente, disculpándose, tratando de alcanzarla. Pero cuando llegó al vestíbulo principal, ella ya estaba en el ascensor, rodeada por los 4 niños y la anciana. Sus ojos se encontraron por última vez antes de que las puertas se cerraran. Lo que vio en sus ojos no fue ira, fue miedo y tal vez tristeza. Mateo se quedó allí, en medio del lujoso vestíbulo, mientras la gente pasaba a su lado, charlando sobre el evento. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba respuestas. Fuera del hospital, se apoyó contra la fría pared y sacó su teléfono. Llamó a su abogado. «Marcos, necesito que encuentres todo sobre una doctora, la doctora Sofía Vidal. Dirección, lugar de trabajo, historial académico, todo. Es urgente. Lo necesito para mañana por la mañana». Colgó y permaneció allí, bajo la fina llovizna, mirando las luces de la ciudad. 5 años de arrepentimiento, 5 años de búsqueda infructuosa, 5 años de creer que había desaparecido para siempre. Y ahora estaba allí, una doctora, una madre, independiente. Y tal vez, solo tal vez, los niños eran suyos. ¿Qué piensan de esta dramática reunión? ¿Qué hará Mateo a continuación? Capítulo 2. El secreto. Mientras tanto, en el sencillo pero acogedor apartamento en Vila Madalena, Sofía intentaba mantener su rutina normal. Ayudó a los niños a bañarse, les cepilló los dientes a cada uno, leyó el cuento de hadas habitual, pero sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba las toallas. «Mamá», dijo Tomás, apareciendo en la puerta de la habitación en pijama. ¿Quién era ese hombre que nos estaba mirando en el hospital? Sofía hizo una pausa, con la toalla a medio camino del cajón. «¿Qué hombre, cariño?» «El del traje oscuro. Te miraba de una manera extraña, y luego nos miró a nosotros». El niño frunció el ceño. Parecía triste. «Debió ser solo una coincidencia, mi amor. Había mucha gente en el evento». Tomás la observó con esa mirada penetrante que había heredado junto con sus ojos oscuros. «Mamá». Su voz salió más baja, casi un susurro. «¿Tenemos un papá?» La pregunta golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Lentamente se volvió hacia su hijo, tratando de mantener una expresión serena. «¿Por qué preguntas eso ahora, Tomás?» «Porque en la escuela todos hablan de su papá, y nosotros nunca lo hacemos. Tú solo dices que somos tu familia, y eso es suficiente. Pero a veces me pregunto, ¿existe? ¿Dónde está?» Sofía se arrodilló frente a su hijo, sosteniendo sus pequeñas manos.
Ustedes sí tienen un padre, sí, pero es complicado, mi amor. A veces los adultos cometen errores, se lastiman y se separan. ¿Él sabe que existimos? La simple pregunta llevaba un peso que casi la derriba. Sofía cerró los ojos por un momento. No, Tomás no lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando ustedes eran bebés en mi vientre, sucedieron cosas que nos separaron, y pensé que era mejor criarlos sola. Tomás procesó la información con la seriedad de un niño que había madurado demasiado pronto. ¿Pero ahora que somos grandes, no podría saberlo? Sofía abrió la boca para responder, pero no pudo. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que su padre la había echado de la casa, llamándola ladrona? ¿Cómo decirle que ella había construido una vida entera sin él, precisamente para proteger a sus hijos de ese rechazo? Es demasiado complicado para que lo entiendas ahora, mi amor, pero prometo que cuando crezcas un poco más, te lo explicaré todo. Tomás asintió, pero pudo ver que la respuesta no lo satisfacía por completo. ¿Puedo dormir contigo esta noche, mamá? Por supuesto que sí. Más tarde, con Tomás durmiendo a su lado y el trofeo brillando en la mesita de noche, Sofía miró fijamente al techo en la oscuridad. El reencuentro había sido inevitable. Siempre lo había sabido. La ciudad era grande, pero los círculos sociales y profesionales, especialmente en la medicina, terminaban cruzándose. No se había imaginado que sería tan difícil. Ver a Mateo allí, impecable como siempre, había despertado una avalancha de emociones que luchaba por mantener enterradas. Ya no era la misma mujer de 25 años que se había enamorado perdidamente de su jefe. Era una mujer que había llorado sola durante el parto, que había pasado noches despierta con 4 bebés, llorando mientras estudiaba para los exámenes de la universidad, que había construido una carrera brillante llevando a sus hijos en la cadera. Pero una parte de ella, una parte pequeña y terca que odiaba, todavía recordaba el sabor de sus besos, la sensación de seguridad en sus brazos, las promesas susurradas en la oscuridad. No, pensó con firmeza, no voy a volver a ser esa persona. Sofía se giró de lado, subiendo la manta. Mañana sería un nuevo día. Tenía citas, cirugías que atender, reuniones sobre la expansión del proyecto. No había tiempo para fantasmas del pasado. Pero mientras se dormía, no pudo evitar que la imagen de los ojos oscuros de Mateo, tan similares a los de Leo y Tomás, invadiera sus sueños. Y a pocas cuadras de distancia, en un lujoso ático con vistas a la ciudad, Mateo permanecía despierto en el balcón, con un vaso de whisky intacto en sus manos, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Mañana, pensó, mañana descubriría la verdad, incluso si le costara todo lo que había construido en esos 5 años para olvidar a Sofía Vidal, incluso si destruía lo que quedaba de su corazón. ¿Creen que Sofía debería perdonar a Mateo? ¿O el orgullo y el dolor de los años pasados son demasiado fuertes? Capítulo 3. La verdad y la mentira. El Hospital de la Luz amaneció con el ajetreo matutino habitual. Sofía se ajustó su estetoscopio mientras revisaba los expedientes de sus pequeños pacientes, pero su concentración estaba fragmentada. 3 semanas habían pasado desde el evento, y la sensación de ser observada no la había abandonado. Flores llegaban a diario a la recepción, siempre acompañadas de la misma tarjeta. Con respeto y admiración, MV las donaba a otros departamentos del hospital, sin siquiera leer las notas que venían con ellas. Doctora Sofía, la voz de la secretaria sonó vacilante en la puerta de la oficina. Hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que es personal. Sofía levantó la vista de sus papeles.
Un escalofrío frío recorrió su espalda. ¿Quién es? Mateo Valdés. Ha estado en la recepción durante 20 minutos. No. Sofía cerró los ojos, respirando hondo. Había imaginado que este momento llegaría, pero no estaba preparada. No allí, en su territorio, en el lugar donde había construido su reputación y credibilidad. Doctora Sofía. La secretaria volvió a hablar, más en voz baja. Está acompañado por un niño. Parece que lo trajo para una consulta. A Sofía se le heló la sangre. Se levantó rápidamente y fue a la ventana que daba a la zona de recepción. Allí estaba él, elegante incluso con ropa informal, conversando tranquilamente con un niño de unos 8 años que se sostenía el estómago con una expresión de dolor. No era un montaje. El niño estaba realmente enfermo. «Puede hacerlos pasar», suspiró, resignada. Minutos después, Mateo entró en la oficina sosteniendo la mano del niño. Sus ojos se encontraron con los de ella de inmediato, y fue como si 5 años desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. Estaba más delgado. Algunas líneas de expresión marcaban su rostro, pero el magnetismo era el mismo. «Gracias por recibirme», dijo. Su voz era más ronca que en su memoria. «Él es Carlos, el hijo de uno de mis empleados. Ha tenido dolor abdominal durante 2 días». Sofía se acercó al niño, arrodillándose a su altura. «Hola, Carlos. Soy la doctora Vidal. ¿Puedes decirme dónde te duele?» El niño señaló el lado derecho de su abdomen, y ella reconoció de inmediato los signos clásicos de apendicitis. Mientras examinaba al niño, sintió la mirada de Mateo quemando su espalda. «Necesita llevar a Carlos a la sala de emergencias de inmediato», dijo, volviéndose hacia Mateo. «Es apendicitis aguda. Va a necesitar una cirugía». La genuina preocupación en el rostro de Mateo la sorprendió. Se arrodilló al lado del niño. «Vas a estar bien, campeón. La doctora va a cuidarte, ¿de acuerdo?» Mientras organizaba el traslado y llamaba al equipo quirúrgico, Sofía observó cómo Mateo tranquilizaba al niño. Había una amabilidad allí que recordaba vagamente, enterrada bajo capas de resentimiento. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó cuando Carlos fue llevado por las enfermeras. «Por favor». Sofía dudó. Una parte de ella quería echarlo, para proteger la paz que había ganado. Pero otra parte, una parte que la molestaba profundamente, quería escuchar lo que tenía que decir. 5 minutos. Se sentaron en los sofás de la oficina, a una distancia segura entre ellos. Mateo movía sus manos, claramente nervioso. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó. «Sé que te lastimé de una manera que puede ser imperdonable, pero necesito que sepas, nunca dejé de buscarte». «¿Por qué harías eso?» La voz de Sofía salió más fría de lo que pretendía. «¿Por qué? ¿Porque me di cuenta de mi error? ¿Porque descubrí la verdad sobre Gabriela 2 años después de que te fuiste?» Él respiró hondo. «¿Y porque nunca pude olvidarte?» Sofía sintió que su pecho se apretaba, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Descubriste la verdad?» Una de las cámaras de seguridad que yo no sabía que existía captó a Gabriela plantando las joyas en tu armario. Su voz tembló ligeramente. «Sofía, yo la despedí en el acto. Casi la demando. Pero tú ya habías desaparecido y no sabía cómo encontrarte». El silencio se extendió entre ellos, pesado con 5 años de dolor y palabras no dichas. «¿Tus hijos?», dijo finalmente. Ellos son míos». «¡Detente!», Sofía lo interrumpió, poniéndose de pie abruptamente. «Tus 5 minutos terminaron». «Sofía, por favor, no». Ella se volvió para mirarlo, sus ojos brillando con una furia contenida. «¿Crees que puedes aparecerte aquí después de 5 años, con flores y disculpas, y que simplemente lo voy a olvidar? Me llamaste ladrona, me humillaste, me echaste como si fuera basura.
Mateo se puso de pie también, su rostro contorsionado por el dolor. Lo sé, y sé que no merezco el perdón. Pero si ellos son mis hijos... Leo. La voz de Sofía subió de tono. ¿Todavía dudas de mí? No es eso. Es solo... Necesito estar seguro. Necesito saber si puedo ser su padre. Tuviste tu oportunidad de ser un padre. La perdiste cuando decidiste no confiar en mí. Sofía se dirigió a la puerta, pero su voz la hizo detenerse. Te amo. Las palabras flotaron en el aire como una confesión arrancada de su pecho. Sofía se volvió lentamente. Amabas, corrigió. Su voz se quebró. Amabas a una ingenua limpiadora que creía en los cuentos de hadas. Esa persona ya no existe. Amo a la mujer en la que te has convertido también. A la doctora, a la madre, a la guerrera. Todo lo que eres. Vete, susurró. Por favor. Mateo dudó por un momento. Luego asintió lentamente. No me voy a rendir, Sofía. Ni contigo, ni con ellos. Cuando se fue, Sofía se apoyó contra la puerta cerrada, con las piernas temblando. Una parte de ella había querido escuchar esas palabras durante años de noches solitarias, pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que el amor solo no era suficiente para curar ciertas heridas. ¿Qué piensan de este giro dramático? ¿Creen que Mateo merece una segunda oportunidad? Capítulo 4. La revelación. 2 semanas después, llegó la tormenta. Sofía estaba preparando el desayuno cuando su teléfono explotó con notificaciones. Mensajes, llamadas, comentarios en redes sociales que ni siquiera sabía que existían. La señora Herrera llegó corriendo, con el rostro pálido, sosteniendo una revista. Cariño, tienes que ver esto. La portada de una revista de chismes mostraba una foto antigua de Sofía, con un uniforme de limpieza, entrando en la mansión de Mateo, junto a una foto reciente de ella en el evento del hospital. El título gritaba: Limpiadora, doctora y oportunista, el escándalo de la ex de Mateo Valdés. El texto alegaba que Sofía había tenido una relación clandestina con Mateo hace 5 años, que se había quedado embarazada a propósito, pero que fue atrapada robando joyas valiosas antes de que pudiera completar la estafa. También afirmaba que los cuatrillizos que acompañaban a Sofía en el evento del hospital nacieron exactamente 9 meses después de que fuera despedida. ¡Mamá! La voz de Leo sonó asustada. El niño había aparecido en la cocina, seguido por sus hermanos. ¿Por qué la señora Ramírez está llorando? Sofía dobló rápidamente la revista, pero ya era demasiado tarde. El teléfono seguía sonando sin parar. Es solo trabajo, cariño. Desayunen, ya vamos tarde. Pero a media mañana, el director de la escuela llamó. Algunos padres habían visto el artículo y estaban preocupados. Sería mejor que los niños se quedaran en casa hasta que la situación se calmara. Por la tarde, la directora de la clínica privada donde Sofía trabajaba a tiempo parcial la llamó para una conversación incómoda. Su contrato sería suspendido temporalmente hasta que se aclarara el malentendido. Cuando llegó a casa, encontró a periodistas en la puerta del edificio. Tuvo que entrar por el garaje, como una fugitiva. Tomás, siempre observador, la miró fijamente durante la cena. «Mamá, ¿estás triste por esos hombres con cámaras abajo? Es trabajo, mi amor. Ya pasará. Dijeron tu nombre varias veces», dijo Isabel, jugando con su comida. «Y dijeron una mala palabra». A Sofía se le rompió el corazón. Había construido una vida entera para proteger a sus hijos, y ahora estaban expuestos a esto. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía se encerró en el baño y lloró como no lo había hecho en años.
5 años de trabajo duro, de construir una reputación, de luchar por ser respetada. Todo destruido por una mentira. 3 días después, cuando pensó que lo peor había pasado, llegó el giro. La señora Herrera llamó a la puerta, sin aliento, sosteniendo su teléfono celular. «Sofía, tienes que ver esto». La pantalla mostraba el portal de noticias más visitado del país. El titular hizo que el mundo de Sofía diera vueltas. Video. Empleada del hogar. Confiesa haber inventado falso robo. Sofía Vidal es inocente. El video había sido grabado por las cámaras de seguridad de la mansión de Valdés 3 días antes. Mostraba a Mateo confrontando a Gabriela en la oficina, y ella, claramente agitada, confesaba todo. «Sí, planté las joyas en su armario. Esa vagabunda estaba tratando de robarte. Yo merecía estar a tu lado, no ella. Di mi vida por esta casa». La confesión completa estaba allí. La revelación de que había plantado la evidencia, mentido sobre ver a Sofía robando y manipulado la situación por celos enfermizos. En pocas horas, el video se había vuelto viral. Los hashtags «Justicia para Sofía» y «Gabriela expuesta» dominaban las redes sociales. Los periodistas que antes la habían atacado ahora llamaban, pidiendo entrevistas para contar su versión de la historia. Pero la persona que llamó a su puerta al final del día no era un reportero. «Sofía». Mateo estaba de pie en el pasillo, con el rostro marcado por el agotamiento. «¿Podemos hablar?» Ella lo dejó entrar, pero mantuvo su distancia. Él miró alrededor del sencillo pero acogedor apartamento. Los dibujos de los niños en el refrigerador, los juguetes organizados en la esquina de la sala. «No lo sabía», dijo, sin andarse con rodeos, sobre la segunda confesión, sobre lo que le dijo a la prensa. «¿No lo sabías o no querías saberlo?» Cuando me enteré de que había filtrado la historia, la confronté de inmediato. No tenía idea de que seguiría atacándote. Sofía se sentó en el sofá, demasiado cansada para seguir de pie. «¿Qué quieres, Mateo?» «Quiero arreglarlo. Quiero ayudar a limpiar tu nombre públicamente. ¿Quieres sentirte menos culpable?» Él se detuvo, como si lo hubieran abofeteado. «Quizás. Pero también quiero conocer a mis hijos. ¿Cómo estás seguro de que son tuyos?» «Porque los vi. Porque en sus ojos reconozco los míos. Porque tú nunca mentirías sobre algo así». Sofía lo miró por un largo momento. Había sinceridad allí, pero también desesperación. «Ellos no saben quién eres», dijo finalmente, «y no sé si estoy lista para esa conversación. Puedo esperar. Puedo ganarme su confianza lentamente, y la tuya también, si me das una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Para ser el padre que debía haber sido desde el principio. Para ser el hombre que te merecías hace 5 años». Antes de que Sofía pudiera responder, Ana apareció en la sala, frotándose los ojos somnolienta. «Mamá, ¿quién es él?» Mateo se congeló. Era la primera vez que veía a una de sus hijas de cerca. Ana tenía los rizos dorados de Sofía, pero algo en su expresión, en la forma en que inclinaba la cabeza, era pura herencia paterna. «Es un amigo de mamá, cariño. Vuelve a la cama». «Hola», dijo Mateo suavemente, arrodillándose a la altura de la niña. «Soy Mateo». Ana lo observó con la curiosidad natural de los niños. «Eres guapo», declaró con la honestidad brutal de una niña de 4 años. «Te pareces a Leo». El corazón de Mateo casi explotó en su pecho. «¿Me parezco?», logró decir, con la voz ahogada. «Sí, tienes los mismos ojos». Se volvió hacia Sofía. «Mamá, ¿puedo enseñarle mi dibujo?» Sofía dudó, pero asintió. Ana corrió a su habitación y regresó con una hoja de papel llena de garabatos de colores. «Es nuestra familia», le explicó a Mateo,
señalando a 5 figuras de palitos. Esta soy yo. Esta es Isabel. Este es Leo. Este es Tomás. Y esta es mamá. Estamos completos así. Mateo se tragó el nudo en la garganta mientras miraba el dibujo. 5 personas. Una familia que se había formado sin él. Es muy bonito, logró decir. Dibujas muy bien. Ana sonrió con orgullo y corrió de regreso a su habitación. Mateo permaneció arrodillado en el suelo, sus manos temblando ligeramente. Ella es perfecta, susurró. Todos ellos son perfectos. Lo son. Sofía estuvo de acuerdo, su voz más suave de lo que pretendía. Y merecen estabilidad. No más escándalos, no más dolor. Lo sé. Se puso de pie lentamente. Pero también merecen conocer a su padre. Sofía cerró los ojos. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para la complejidad de los sentimientos que la invadían. Ver a Mateo con Ana había despertado algo que ella había luchado por mantener enterrado. Necesito tiempo, dijo finalmente. Todo el tiempo que necesites, dijo Mateo, dirigiéndose a la puerta pero deteniéndose antes de irse. Sofía, gracias por criarlos sola, por ser padre y madre al mismo tiempo, por convertirte en esta mujer increíble. Después de que se fue, Sofía se sentó en el sofá, donde momentos antes Ana le había mostrado el dibujo. Una familia completa, había dicho la niña. ¿Pero estaba realmente completa? ¿O siempre había faltado una pieza? Y por primera vez en 5 años, Sofía se permitió imaginar cómo sería si esa pieza finalmente encontrara su lugar. Aun sabiendo que algunos rompecabezas, una vez rotos, nunca vuelven a encajar exactamente de la misma manera. ¿Qué piensan de este emotivo encuentro? ¿Creen que Sofía debería darle una oportunidad a Mateo? Capítulo 5. El camino hacia el perdón. 3 meses después de la confesión de Gabriela, la vida de Sofía había vuelto a un ritmo más normal. La clínica privada la había recontratado con disculpas formales. El hospital le había ofrecido un ascenso, y los niños habían vuelto a la escuela sin ser acosados por curiosos. Pero el cambio más significativo fueron las visitas de Mateo. Comenzaron tímidamente, supervisadas. Una tarde en el parque los sábados, siempre con Sofía presente. Mateo llegaba con libros, juegos y pequeños regalos que no eran demasiado ostentosos, pero que llevaban un afecto genuino. Leo fue el primero en ceder. El niño había heredado la fascinación de su padre por los autos, y cuando Mateo apareció con una maqueta detallada de un Mustang clásico para que la armaran juntos, los ojos del niño se iluminaron de una manera que Sofía no había visto en mucho tiempo. ¿Es igual al que tienes en tu garaje?, preguntó Leo, encajando una pequeña pieza. Muy similar. Tal vez un día puedas verlo de cerca. ¿De verdad? El entusiasmo era imposible de contener. Sofía miró desde el banco del parque, su corazón dolido. Ver a Mateo con su hijo era como ver 2 versiones de la misma persona en diferentes edades. La paciencia, la forma en que explicaba cada paso, la forma en que Leo se acurrucaba naturalmente a su lado. Tomás fue más difícil. El niño observador había notado los cambios en la rutina, las conversaciones susurradas entre su madre y la señora Ramírez, la tensión que aún existía cuando Mateo venía de visita. «Mamá», dijo una mañana, mientras preparaba su mochila para la escuela. «¿Mateo es nuestro papá?» Sofía casi deja caer su taza de café. Había ensayado esta conversación 1000 veces, pero cuando llegó el momento, las palabras se le escaparon. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque él nos mira de la misma manera que tú, y porque cuando sonríe, se parece a Leo». Tomás la miró fijamente con esa seriedad desconcertante. «Y tú te ves diferente cuando él está aquí». «¿Diferente cómo?».
triste y feliz al mismo tiempo. La percepción de los niños nunca dejaba de sorprenderla. Sofía se arrodilló frente a su hijo. Sí, Tomás, Mateo es tu padre. ¿Por qué no vivía con nosotros? Porque a veces los adultos cometen errores, mi amor. Errores que duelen mucho. Y mamá necesitaba criarlos sola para protegerlos de eso. Tomás procesó la información con cuidado. Pero ahora él quiere ser nuestro verdadero papá. Está tratando de aprender cómo. ¿Y tú vas a dejarlo? La simple pregunta llevaba un peso inmenso. Sofía respiró hondo. Yo también estoy aprendiendo, cariño. A perdonar, a confiar de nuevo. A veces es difícil para los adultos. Tomás asintió, como si entendiera perfectamente la complejidad de los sentimientos humanos. ¿Pero puedo llamarlo papá? La pregunta golpeó a Sofía como una cuchilla dulce y afilada al mismo tiempo. Si quieres, puedes. Esa tarde, cuando Mateo vino para su visita semanal, Tomás se acercó a él con su característica determinación. «Hola, papá». Mateo se detuvo a mitad de movimiento, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Hola, hijo», logró decir, con la voz ahogada. Y cuando Tomás se dejó abrazar, Sofía tuvo que darse la vuelta para que nadie viera sus propias lágrimas. Isabel y Ana fueron conquistadas poco a poco. Isabel, a través de los libros. Mateo descubrió que le encantaban las historias y comenzó a traerle volúmenes ilustrados, leyéndole con diferentes voces para cada personaje. Ana, más sensible, fue conquistada a través de la música. Mateo había tocado el piano en su juventud, y cuando encontró un pequeño teclado abandonado en el parque, comenzó a enseñar melodías sencillas a la niña. «Papá», dijo Ana una tarde, mientras tocaba una canción sencilla. «¿Vas a vivir con nosotros?» La pregunta resonó en el parque casi vacío. Mateo miró a Sofía, que fingía estar absorta en un libro de medicina. «Me encantaría. Pero necesito que tu mamá me perdone primero». «¿Perdonar qué?» «Cosas que sucedieron antes de que nacieran. Lastimé a tu mamá, y ella necesita estar segura de que no la lastimaré de nuevo». Ana frunció el ceño, pensativa. «Pero no pareces malo. A veces las buenas personas hacen cosas malas, princesa. Y cuando eso sucede, necesitan trabajar muy duro para demostrar que han cambiado. ¿Y tú estás haciendo eso?» «Estoy intentando». Ana sonrió, como si la explicación tuviera perfecto sentido. «Entonces creo que mamá te perdonará pronto. Ella es buena perdonando». Mateo sonrió, pero cuando miró a Sofía, vio que ella había dejado de fingir que leía. Los estaba mirando con una expresión que era imposible de descifrar. El giro final llegó en una mañana de finales de octubre. Sofía fue despertada por un fuerte llanto desde la habitación de las niñas. Ana tenía fiebre alta, vomitaba, y su pequeño cuerpo temblaba violentamente. Era una convulsión febril. «¡Sara Herrera!», gritó, levantando a su hija. «¡Llama a un taxi!». Pero antes de que la señora Herrera pudiera moverse, el teléfono sonó. Era Mateo. «Sofía, lamento llamar tan temprano, pero estaba pasando por el edificio de camino a una reunión y vi que las luces estaban encendidas. ¿Está todo bien?». «Ana está enferma. Necesito llevarla al hospital ahora. Estoy subiendo». En 2 minutos, estaba en la puerta. Vio a una Sofía desesperada sosteniendo a una Ana inconsciente. Y no dudó. «Mi coche está abajo. ¡Vamos!». El viaje al hospital fue un borrón de sirenas, oraciones susurradas y una ambulancia que se encontró con ellos a mitad de camino. Sofía sostuvo a su hija en el asiento trasero, revisando sus signos vitales, mientras Mateo conducía con precisión quirúrgica por las calles vacías. «Todo va a estar bien», repetía, más para sí mismo que para ella. «Todo va a estar bien». En el hospital, mientras Ana era atendida por el equipo médico,
Mateo se quedó en el pasillo. No intentó consolar a Sofía con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida, en caso de que ella lo necesitara. A las 5 de la mañana, cuando los médicos confirmaron que Ana estaba estable. Solo un virus fuerte. Nada grave. Sofía finalmente se derrumbó. 5 horas de tensión, miedo y adrenalina salieron en sollozos desesperados, y Mateo la abrazó. No pidió permiso. No dudó. Simplemente la envolvió con sus brazos y la dejó llorar en su pecho, como ella había hecho tantas veces 5 años atrás. «Casi la pierdo», Sofía sollozó. Si hubiera sido algo más grave, pero no lo fue. Está bien, es fuerte como su madre. Tengo tanto miedo, Mateo, de no ser suficiente, de fallarles. «Eres la mejor madre que he visto», dijo él, apartando suavemente el pelo de su cara. «Y ya no estás sola». Cuando Ana se despertó unas horas después, encontró a sus padres sentados juntos junto a la cama. No abrazándose, pero cerca, unidos por su preocupación y amor por ella. «Papá», susurró la voz débil, «¿te quedaste aquí toda la noche?» «Sí, y me quedaré todo el tiempo que me necesites». «¿Y cada vez que me enferme?» «Siempre». «¿Y en otros días también?» Mateo miró a Sofía, que por primera vez en meses desvió la mirada de inmediato. «Si tu mamá me deja», dijo. «Si ella cree que merezco una oportunidad». Ana se volvió hacia su madre con esa seriedad que a veces era sorprendente. «Mamá, ¿crees que él lo merece?» Sofía guardó silencio por un largo momento, observando el rostro cansado de Mateo, la forma en que sostenía la pequeña mano de Ana, con una delicadeza infinita. «Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad», dijo finalmente. «Si demuestran que han cambiado». «¿Y él lo ha demostrado?» «Lo está demostrando». Mateo cerró los ojos como si estuviera rezando una oración silenciosa. «Entonces creo que mamá te perdonará pronto. Ella es buena perdonando». «Entonces supongo que tengo que aprender más rápido», se rió, «porque quiero que él viva con nosotros». 6 meses después, la familia estaba en terapia. La doctora Marina era una psicóloga especializada en reconstrucción familiar, y las sesiones se llevaban a cabo una vez a la semana, a veces con todos juntos, a veces solo con Sofía y Mateo. «¿Cómo se sienten con el proceso de perdón?», preguntó la doctora Marina en una sesión solo con los adultos. «Es más difícil de lo que imaginaba», admitió Sofía. «No se trata solo de perdonar lo que pasó. Se trata de aprender a confiar de nuevo, a creer que no volverá a suceder». «¿Y tú, Mateo?» «Entiendo su vacilación. Rompí su confianza de una manera terrible, pero estoy dispuesto a trabajar todo el tiempo que sea necesario para reconstruirla». «¿Y cómo están los niños con todo esto?» «Mejor que nosotros». Sofía se rió. «A veces son más maduros que los adultos». Era cierto. Leo había comenzado a invitar a Mateo a las reuniones de la escuela. Tomás le pedía ayuda con sus deberes de matemáticas. Isabel le mostraba sus nuevos dibujos. Ana simplemente se acurrucaba en su regazo durante las películas, como si siempre lo hubiera hecho. «Quizás», sugirió la doctora Marina, «estén listos para el siguiente paso». «¿Qué sería eso?», preguntó Mateo. «Vivir juntos, no como pareja necesariamente, sino como familia». A Sofía se le revolvió el estómago. «Yo no sé si estoy lista». «No tiene que ser para siempre», continuó la psicóloga. «Puede ser un experimento por unas semanas, para ver cómo funciona en la práctica». Mateo se inclinó hacia adelante en su silla. «Yo compraría una casa nueva, para todos nosotros. No mi casa, no la tuya. Un lugar nuevo que sería nuestro. ¿Y si no funciona? Entonces me mudaré», dijo simplemente, «y continuaremos con las visitas como antes». Sofía miró por la ventana de la oficina, observando a la gente pasar por la calle. Familias, parejas, niños, vidas normales,
sin la complejidad que la suya conllevaba. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Esa noche, Sofía reunió a los niños en la sala de estar. Era el momento de una conversación seria. ¿Qué piensan de mudarnos a una casa nueva? ¿Una casa donde papá viviría con nosotros? La reacción fue instantánea. Leo saltó del sofá. Tomás sonrió abiertamente. Isabel aplaudió con las manos, y Ana se arrojó al regazo de su madre. ¿De verdad, mamá?, preguntó Leo. ¿Una casa con un gran patio y una habitación para cada uno de nosotros?, completó Isabel. Tranquilos, se rió Sofía. Vamos a tomárnoslo con calma. Sería un experimento primero, para ver si podemos ser una verdadera familia. Ya somos una familia, dijo Tomás, pragmático como siempre. Solo necesitamos que papá viva con nosotros oficialmente. ¿Y si se pelean?, preguntó Ana, preocupada. Si nos peleamos, hablaremos y lo resolveremos. ¿Cómo hacen las familias? ¿Y si no pueden resolverlo? Sofía dudó. Era la pregunta que ella misma se estaba haciendo. Entonces buscaremos otra solución. Pero prometo que siempre tendrán una mamá y un papá, viviendo juntos o separados. Los niños se miraron, como si tuvieran una conversación silenciosa. Queremos intentarlo, dijo Tomás, hablando por todos ellos. Queremos una familia completa. La casa que Mateo compró estaba en un barrio tranquilo. No era una mansión, pero era espaciosa, con un gran patio, 4 dormitorios para los niños, una oficina para Sofía y una sala de música donde Mateo había instalado un piano de verdad. La mudanza se llevó a cabo un sábado por la mañana, con la ayuda de la señora Herrera y algunos amigos. Los niños corrieron por la casa nueva, eligiendo habitaciones, explorando cada rincón con un entusiasmo característico. ¡Mamá!, gritó Ana desde el patio trasero. «Hay un columpio y una piscina pequeña», completó Isabel. Sofía observó todo desde el porche, su corazón dividido entre la alegría y la aprensión. Mateo se acercó, llevando la última caja. «¿Arrepentida?» «Aterrada», admitió. «Pero no arrepentida en absoluto. Es un comienzo». En esa primera noche, después de acostar a los niños en sus nuevas habitaciones, Sofía y Mateo se sentaron en el porche, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo de repente. «¿Por qué?» «Por no rendirte, por persistir, incluso cuando hice todo difícil. Tenías todo el derecho de no hacerlo fácil, lo sé. Pero aún así, gracias». Permanecieron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del barrio. «¿Sofía? Te amo. Todavía. Siempre». Ella cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran en su pecho. «Lo sé», susurró. «Y estoy aprendiendo a amar de nuevo. A confiar en el amor. ¿Podemos aprender juntos?» «Creo que sí». Y por primera vez en 5 años, cuando Mateo extendió su mano, Sofía la tomó. Un año después, en el mismo auditorio del Hospital de la Luz, donde todo había comenzado, Sofía subió al escenario de nuevo. Esta vez, no para recibir un premio, sino para dar una charla sobre la resiliencia y la reconstrucción familiar. El proyecto Madres del Futuro se había expandido a 5 hospitales. Sofía se había convertido en una referencia nacional en medicina social, y su historia personal, que compartió con coraje y transparencia, inspiró a mujeres de todo el país. «La segunda oportunidad», dijo en el micrófono, mirando hacia el auditorio abarrotado. «No se trata de olvidar el pasado, se trata de transformar el dolor en sabiduría, los errores en aprendizaje y la desconfianza en una confianza más madura y consciente. El perdón no es un solo acto, es una elección diaria. Y cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a quienes nos lastimaron, nos estamos liberando a nosotros mismos para vivir plenamente de nuevo». En la primera fila,
Los 4 niños la miraban con orgullo. Leo llevaba una pequeña corbata, igual a la de su papá. Tomás sostenía un cuaderno donde estaba anotando las frases importantes de su madre. Isabel sostenía un cartel que decía: «Mi mamá es increíble». Y Ana sostenía la mano de Mateo, que no podía quitarle los ojos de encima a Sofía. Cuando el discurso terminó, con una ronda de aplausos emotivos, Sofía bajó del escenario. Esperaba encontrar a su familia en el vestíbulo, pero no estaban allí. Siguió los sonidos que venían del jardín exterior del hospital y se detuvo en la entrada, con el corazón acelerado. Mateo estaba arrodillado en el césped, rodeado por los 4 niños. En su mano, una pequeña caja azul. «Sofía Vidal», dijo, su voz temblando de emoción. «Me enseñaste que el amor verdadero sobrevive a los errores, que una familia puede ser reconstruida sobre una base más fuerte y que algunas personas valen cualquier batalla». Los niños estaban en silencio, pero sus sonrisas iluminaban sus rostros. «¿Quieres casarte con nosotros?», preguntó Leo, rompiendo el protocolo. Mateo se rió. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Quieres ser mi esposa y dejarme ser oficialmente el padre de estas 4 personas increíbles para siempre?» Sofía miró a su alrededor. Algunos miembros del personal del hospital se habían detenido a mirar. La señora Herrera lloraba abiertamente. La doctora Marina estaba grabando todo con su teléfono celular. «Di que sí, mamá», la animó Isabel. «Por favor», completó Ana. «Estás tardando demasiado», dijo Tomás, pragmático como siempre. Sofía se arrodilló también, poniéndose al mismo nivel que Mateo y los niños. «Sí», dijo simplemente. «Quiero casarme contigo, con todos ustedes». El beso fue acompañado por abrazos de 4 niños emocionados, risas, lágrimas y aplausos de extraños que se habían detenido a mirar. Cuando se separaron, Ana tiró del vestido de su madre. «Mamá, ¿ahora podemos hacer un nuevo dibujo de la familia?» «Claro que sí, mi amor. Esta vez habrá 6 personas». «¿6?» Sofía frunció el ceño. «Somos 5». Ana sonrió con esa sabiduría misteriosa que solo los niños poseen. Es porque cuando las personas se aman de verdad, siempre llega alguien más para amar. También. Y como si fuera una profecía, 8 meses después de la boda, Sofía se enteró de que estaba embarazada de gemelos. Pero esa es otra historia. Por ahora, era suficiente saber que a veces las familias se rompen para reconstruirse más fuertes, que el perdón es un superpoder, que el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, y que cuando 2 personas realmente pertenecen juntas, el universo conspira para que encuentren el camino de regreso, el uno al otro. Incluso si toma 5 años, incluso si tienen que pasar por el dolor, incluso si tienen que aprender que el amor maduro es más fuerte que el amor joven, porque sobrevivió a la tormenta. La familia perfecta. 1 año después, las risas resonaban en el patio trasero de su nuevo hogar, mezclándose con el chapoteo del agua en la piscina y los gritos emocionados de los niños. Era un sábado típico para la familia Valdés. Caótico, ruidoso y perfecto. Sofía observaba desde el porche, meciendo suavemente a Lucas en sus brazos, mientras su hermana gemela, Clara, dormía en el cochecito a su lado. Con 1 año y 3 meses, los bebés eran la alegría de la casa. Lucas tenía los intensos ojos oscuros de su padre, y los rizos dorados de Clara estaban comenzando a aparecer. Una herencia materna. «¡Mamá!», gritó Leo desde la piscina, ahora con 7 años y aún más parecido a Mateo. «Papá dijo que nos va a enseñar a cambiar el aceite del coche después del almuerzo. Solo si terminas tus deberes primero», respondió, sonriendo.
Tomás salió del agua, siempre el más responsable. Yo ya terminé los míos, y ayudé a Isabel con matemáticas. Isabel, que había descubierto una pasión por los libros que rivalizaba con su amor por el dibujo, saludó desde la silla de salón donde estaba leyendo una novela gráfica. Yo también terminé, y le hice un nuevo dibujo de la familia a la maestra. ¿Cuántas personas esta vez?, preguntó Sofía, recordando la profecía de Ana. 8, respondió la niña, orgullosa, contando a la abuela Sinora Ramírez y al abuelo Ricardo. Ricardo, el padre de Mateo, había reaparecido en la vida de su hijo después del nacimiento de los gemelos. El hombre de 65 años, que se había retirado después de la muerte de su esposa, encontró un nuevo propósito en la ruidosa y numerosa familia. Los visitaba todas las semanas, siempre con regalos e historias que contar. Ana, la filósofa de 6 años, estaba sentada en el borde de la piscina, balanceando sus pies en el agua, observando todo con esa mirada pensativa característica. ¿En qué piensas, princesa?, preguntó Mateo, saliendo de la cocina con una bandeja de limonada. Estaba recordando cuando no éramos una familia completa, dijo, seria. Parece que fue hace mucho tiempo. ¿Lo parece?, estuvo de acuerdo, sentándose a su lado. ¿Recuerdas cómo era antes? Un poco. Recuerdo que mamá estaba triste a veces cuando pensaba que no la estábamos mirando. Y recuerdo que tú no estabas. Mateo se tragó el nudo en la garganta. Incluso después de 2 años de matrimonio, todavía había momentos en que la realidad de casi perder todo esto lo golpeaba como un puñetazo. ¿Y cómo te sientes ahora? Ana sonrió, con esa forma iluminada que derretía los corazones. Completa, como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran en el lugar correcto. Al otro lado del patio, la señora Ramírez apareció llevando una bolsa de compras. «¡Ya llegó la abuela!», gritaron los niños al unísono, corriendo a saludarla. La señora Ramírez, ahora oficialmente abuela de 6, se había mudado a una casa más pequeña en el mismo barrio. A sus 65 años, estaba más activa que nunca, ayudando con los bebés y mimando a los mayores con la experiencia de alguien que había criado a Sofía casi sola. «Traje ingredientes para el pastel de chocolate que me pidieron», anunció, inmediatamente rodeada por los niños. «Y yo voy a ayudar a hacerlo», dijo Isabel, siempre ansiosa por aprender cosas nuevas. «Yo también», insistió Leo. «Ustedes solo van a ensuciar mi cocina», se rió la señora Ramírez. «Pero vamos a hacer el mayor desastre que esta casa haya visto». Mientras los niños corrían adentro con la señora Ramírez, Sofía y Mateo se quedaron solos en el porche con los bebés. Lucas se había quedado dormido en el regazo de su madre, y Clara se estaba despertando lentamente, haciendo esos adorables ruidos que hacen los bebés. «¿Puedes creerlo?», preguntó Mateo, sentándose al lado de su esposa. «¿Creer qué?». «Todo esto. Nuestra vida. Hace 2 años. Pensé que te había perdido para siempre». Sofía se acurrucó en el hombro de su esposo, aspirando el aroma familiar que ahora la reconfortaba en lugar de traerle recuerdos dolorosos. «A veces se siente como un sueño», admitió. «Especialmente cuando los miro y veo lo felices que son». «¿Y tú? ¿Eres feliz?». La pregunta salió en un susurro, como si todavía temiera la respuesta. «Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible», respondió sinceramente. «No una felicidad ingenua como antes, una felicidad consciente, construida día a día, con trabajo, con mucho trabajo». «¿Recuerdas nuestra primera pelea después de casarnos? Sobre los platos», se rió él. «Dijiste que estaba tratando de comprar tu perdón lavando todos los platos, y tú dijiste que yo estaba buscando la quinta pata al gato, porque no podía aceptar que realmente hubieras cambiado. Y ambos teníamos razón. Por eso funcionó. Porque dejamos de tratar de tener la razón y comenzamos a tratar de estar juntos». Clara comenzó a quejarse, y Mateo se inclinó para levantarla.
Ven aquí, princesa. Papá está aquí. Al ver a su esposo con su hija en sus brazos, Sofía tuvo uno de esos momentos de profunda gratitud que a veces la sorprendían. La vida le había enseñado que el amor maduro era diferente del amor joven. Menos fogoso, tal vez, pero mucho más sólido. Construido sobre la honestidad, el perdón genuino y la elección diaria de dedicarse el uno al otro. Mateo, gracias. ¿Por qué esta vez? Por luchar por nosotros, por no rendirte cuando hice todo difícil, por convertirte en el hombre que necesitaba que fueras. Él se inclinó para besarla, un beso suave que llevaba años de historia, perdón y promesas cumplidas. Y gracias a ti, susurró contra sus labios, por darme una segunda oportunidad, por criar a estas personas increíbles sola, por convertirte en esta mujer extraordinaria. ¡Mamá! ¡Papá! La voz de Tomás los interrumpió. La señora Herrera dice que tienen que venir a ver algo. Fueron a la casa para encontrar un caos organizado en la cocina. La señora Herrera estaba coordinando la operación pastel como una chef experimentada. Mientras Leo mezclaba los ingredientes con concentración científica, Isabel decoraba los pastelitos con precisión artística, y Ana lamía la cuchara de la masa con la seriedad de alguien que realiza una tarea. «Miren lo que hicimos», dijo Isabel, mostrándoles un pastelito decorado con glaseado azul y amarillo. «Son los colores de nuestra familia». «¿Colores de la familia?», preguntó Sofía intrigada. «Sí», explicó Leo. «Azul por los ojos de papá, Tomás y los míos. Amarillo por tu pelo, el de Isabel y el de Ana». «¿Qué hay de los bebés?», preguntó Mateo. «Oh, ellos son la mezcla de todo», dijo Ana filosóficamente. «Lucas tiene los ojos azules, pero va a tener el pelo castaño. Clara va a tener el pelo rubio, pero ojos azules también. Son la prueba de que somos una familia de verdad». Tomás completó. «Todos diferentes, pero iguales en lo que importa». La señora Herrera se secó las manos en su delantal, sus ojos brillando de emoción. «¿Saben qué es lo que me hace más feliz en todo esto?», dijo. «Ver que ustedes dos no solo se encontraron de nuevo, se convirtieron en mejores personas juntos». «¿Qué quiere decir, abuela?», preguntó Isabel. «Su mamá siempre ha sido fuerte, pero ahora ha aprendido a aceptar ayuda. Y su papá siempre ha sido decidido, pero ahora ha aprendido a ser paciente. Juntos son más completos». Esa noche, después de acostar a todos los niños, un proceso que ahora implicaba 6 camas, 3 historias diferentes y al menos 4 vasos de agua, Sofía y Mateo se encontraron de nuevo en el porche. El cielo estaba estrellado, y el silencio del barrio los envolvía como un abrazo. «¿En qué piensas?», preguntó él. «Qué graciosa es la vida. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada contigo, con 6 hijos, habría pensado que era imposible. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar que sea de otra manera». Mateo la atrajo más cerca, y ella se acurrucó en su regazo, como había aprendido a hacer de nuevo. «Sofía, yo te amo. No solo lo que eras o lo que te convertiste. Amo lo que nos convertimos juntos». «Yo también lo amo», susurró. «Amo nuestro desorden, nuestro caos, nuestros 6 hijos imposibles, nuestra vida que nunca se detiene». «¿Llamarías algo más?», preguntó con un tono juguetón que ella conocía bien. «Mateo Valdés», dijo, apartándose para mirarlo a los ojos. «No me digas que estás pensando en más hijos. Solo pregunto hipotéticamente. 6 hijos, Mateo, 6. Pero Ana dijo que cuando las personas se aman de verdad, siempre llega alguien más. Ana tiene 6 años». Él se rió, besando la parte superior de su cabeza. Está bien, 6 es perfecto. Es perfecto. Estuvo de acuerdo. Y lo era. En la casa, los niños dormían plácidamente, soñando con aventuras y pastelitos.
Los bebés respiraban suavemente en sus cunas. La señora Herrera descansaba en su pequeña casa, feliz de ver a la familia que ayudó a criar finalmente completa. Y en el porche, bajo las estrellas, dos corazones que se habían perdido y encontrado de nuevo latían al mismo ritmo, planeando no tener más hijos, al menos no por ahora, sino más años de felicidad construida día a día con paciencia, perdón y un amor inquebrantable. Porque al final, habían aprendido la lección más importante de todas. Las familias de verdad no son perfectas. Son resilientes. No evitan las tormentas. Aprenden a bailar bajo la lluvia. Y cuando miraron hacia el futuro esa noche, solo vieron infinitas posibilidades de amor, risas y una felicidad que, esta vez, estaban seguros de que estaba allí para quedarse. Espero que disfrutes de esta versión. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar.